Amén. Dice la palabra del Señor. Salmos 19, versículos 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, te doy gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de hablar tu palabra, oh Dios. Y sé, Señor, que usted está conmigo aquí para ayudarme a expresar lo que usted quiere que tu pueblo escuche, oh Dios. Usted, Señor, hace días me viene ministrando con este versículo, Señor. Lo que el salmista David vio, Señor, lo que el salmista David experimentó, oh Dios. Te ruego, Señor, que hables a cada corazón, que el Espíritu tuyo, Señor, es quien administra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Si hay algo que me llama a mí la atención del salmista David, es cómo él se expresaba con Dios. Cómo el salmista David sabía conquistar el corazón de Dios. Un rey que no se avergonzaba para expresar lo que sentía por Dios. Un rey que no le importó cuando su mujer le juzgó. Cuando él danzaba. Por eso me encanta que él dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Usted sabe eso, lo que quiere decir es, Señor, lo que yo piense, lo que hay en mi corazón, que sean gratos. David sabía conquistar el corazón de Dios. Sabía cómo llegarse a Dios. Por eso es que Dios dijo que no había otro como él, conforme al corazón de Dios. Él sabía enamorar al Señor. Él era agradecido con Dios. Si usted miremos el capítulo 19, del versículo 1 al 6. Por favor, no cierre su Biblia, que es muy importante que usted siga la Escritura. Hay algo especial, para mí hay algo especial. Cuando yo me convertí, a mí me trajeron una Biblia y me mostraron para que yo leyera, y eso me impactó a mí leyéndolo yo mismo, porque muchas veces cuando tú escuchas como que tú lo dejas ir. Pero hay algo para mí especial que cuando usted lo lee, esa palabra entra a su espíritu. Porque es espíritu la palabra de Dios. Por eso es importante leerla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella hallaréis la verdad. Porque ella es verdad. Mire cómo David se expresaba de Dios. Mire cómo dice el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese era el dicho de David. Así pensaba David de Dios. Así pensaba de la creación de Dios, porque está hablando aquí de la creación de Dios. Del versículo 1 al versículo 6, él habla de la creación de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Qué significa contar? Comunicar. En otras palabras, los cielos le están predicando a la humanidad. Dice, anuncian el firmamento de las manos de Dios, la obra de Dios. Bendito Dios, aleluya. O sea, los cielos le predican a la humanidad.
De esa manera el salmista David se expresaba ante Dios. Mire cómo dice el segundo. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Los cielos hablan de la creación de un Dios todopoderoso. Los cielos predican. Dice que anuncian la obra de sus manos, de las manos de Dios. Y mire cómo dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Usted ve, parece como que si fuera medio confuso. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría, la sabiduría de Dios. Los cielos hablan de la sabiduría de Dios. No hay lenguaje. El cielo no tiene lenguaje. Es para todo el mundo. Bendito Dios. Así es. Todo. Los cielos están allá en Israel, están en todas partes. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Usted sabe lo que significa tabernáculo? Es una tienda, es una morada. O sea, Dios hizo una morada para el sol. Dios le preparó una morada para el sol. Sigamos leyendo. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Hablando del sol. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Aleluya. ¿Cuántos saben de dónde sale el sol por las mañanas? ¿Por dónde sale el sol en la mañana? Por el is. ¿Verdad? En la mañanita. Algunos amigos decían, sale el sol de justicia. Otros dicen, sale el cachetón porque es bien colorado. Por las mañanitas usted lo ve, que ese sol brilla y si usted se pone a mirar, no puede estar ni un minuto mirándolo. Ese es el sol de justicia. Ahora bien, en estos 6 versículos vemos, permítame un ratito. Bendito Dios, aleluya. Sí, alábele que Él vive, Él es digno de ser alabado. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Usted ve cómo se expresaba el salmista David. Usted ve que él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese era lo que él sentía, ese era lo que él vivía. Entonces, estos 6 versículos le hablan de la creación de Dios. Que aún Dios, por medio de la creación, le habla al ser humano. Y ahorita vamos a ir a Romanos capítulo 1. Busque Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo confirma esta palabra del salmista David. Romanos capítulo 1. Cuando yo leí esto, a mí me impactó. Dije, Dios mío, qué bueno tú eres. Aleluya. El apóstol Pablo va al grano, como se dice. Amén. Capítulo 1, versículo del 19. Leamos. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo
manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. La creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Mire lo que dice lo último. De modo que no tienen excusa. La gente no va a tener excusas. Que diga, a mí nadie me predicó. Nadie me habló. No van a tener excusa, aún los indígenas. Porque Dios desde la creación puso algo, una necesidad en nosotros de buscar de Dios. Y los indígenas también lo tienen. ¿Por qué usted cree que ellos muchas veces buscan otros dioses? Porque hay una necesidad que Dios puso de apegarnos a Él. La Biblia dice que usted y yo fuimos creados para alabarle y para adorarle a Él. Así fuimos creados. Entonces el apóstol Pablo dice que no habrá excusas para nadie, ni para el joven, ni para el viejo, para nadie, ni para el niño. No tendrá excusa. Todos fuimos creados para adorar a Dios. Y el apóstol Pablo va aún más profundo. En el próximo versículo él se refiere ahora a los que ya conocen a Dios, a gente que ya tiene el conocimiento de Dios. Mire cómo dice el próximo versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido. Está hablando, dice, pues habiendo conocido a Dios, de gente que conocía a Dios. Gente que conoce a Dios y no quieren glorificar a Dios. Gente que conocen al Señor desde chiquitos y hoy de grandes no quieren glorificar a Dios. El apóstol Pablo dice, pues habían conocido a Dios. Habían conocido. Está hablando que conocieron a Dios. No está hablando aquí de los que no conocen. Los primeros 6 versículos se refería a los que no conocen. Pero ahora se refiere a aquellos que conocen a Dios. Dice, ni aún dieron gracias. No dieron gracias. Hay gente que no son agradecidos con Dios. Hay gente que no son agradecidos con Dios. Por eso que Él dice esto. Mire, hermano, si usted hoy se levantó, hay que darle gracias a Dios. Si usted pudo comerse un pedacito de pan hoy o con un huevito, hay que darle gracias a Dios. La Biblia dice que hay que ser agradecidos. Lo estamos viendo ahí. Dice, no dieron gracias a Dios. Entonces quiere decir que Dios le gusta que usted sea agradecido. A Él no le molesta hacerle bien a la humanidad. Pero hay que ser agradecidos con Dios. Por el aire que usted respira. El aire es gratis. El oxígeno que respiramos es gratis. Si usted va al hospital, ¿cuánto no le llega el bill? Si cae enfermo. Ahí no se lo van a dar gratis si necesita usted oxígeno en el hospital. Pero mientras estemos con vida, seamos agradecidos con el Señor. Mientras tengamos
un plato de comida, seamos agradecidos con Dios. Y si no lo tenemos, también seamos agradecidos con Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Le dijo a su esposa, yo bendeciré a Dios solo cuando Dios me ha hecho el bien. No, también tengo que bendecir a Dios cuando estoy pasando por momentos difíciles. Porque ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete por la situación que estaba pasando. Pero no, amados hermanos, Dios le gusta gente agradecida, gente que reconozcan su favor. La palabra es dura, hermano, pero como dijo el pastor, confirmaba, es dulce a la misma vez, es refrescante. Dice que ellos se envanecieron. ¿Qué significa envanecerse? En sus razonamientos, se envanecieron. Significa se hicieron vanos, se hicieron tontos, inútiles, se confundieron. Eso es lo que significa la palabra envanecerse. Dice que se envanecieron. De oscuridad se les cerró el entendimiento. Que comenzaron a hacer cosas peores todavía. Lea el versículo 22. Mire cómo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Usted sabe lo que significa esta palabra incorruptible? Amén. No se corrompe, no se daña, no se echa a perder. La gloria de Dios no se echa a perder. No se echa a perder la gloria de Dios, jamás. Pero ellos cambiaron. Mire cómo es el ser humano, hasta dónde llega. Hasta dónde llega el ser humano. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Prefirieron tener una imagen de un hombre a los que les gustan los ídolos. Ahí les habla. Prefirieron imágenes de hombres, de animales. ¿Hasta dónde llega el ser humano cuando se aparta de Dios? Lo que es capaz de cambiar la gloria de Dios, la presencia de Dios, por algo incorruptible. Por algo corruptible, perdón. Dice el versículo 24. Mire, hermano. Por lo cual también Dios los entregó. Esta palabra entregó, cautivó mi corazón. Mire cómo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabe lo que es eso? Que Dios mismo los entregue. Para mí, Dios se cansó. Dios es misericordia, amados hermanos. Y Dios hace lo último, Él intenta hasta lo último con el ser humano para que regrese a Él. Porque el amor de Él es tan grande. Él trata, Él de alguna manera le habla, Él envía a otro que le diga algo al que está frío, al que está mal, al que está perdido. En este caso ellos ya estaban perdidos. Pero Dios llega un momento que dice, como usted decía el pastor el viernes, llega un momento donde Dios dice, hasta aquí llegaste. Se le acaba la misericordia a esa persona.
Mire, yo voy a decir algo que es un poco triste, porque fue de alguien cercano a mi familia. Una joven de 31 años tomó la decisión ella tenía conocimiento de las cosas de Dios, vivía una vida normal, había presentado a sus niños en la iglesia, pero de repente ella comenzó a cambiar. Se comenzó a juntar con amigas en la cual le cambiaron su mente. Y ella comenzó a tomar unas decisiones tan fuertes. Una joven de 31 años. Que yo la veía a veces, como es parte de la familia, la veía en Facebook. Que subía unas cosas horribles. Y yo dije, wow, ¿cómo esta joven puede hacer esas cosas? Una joven que tiene 2 niños, tiene su esposo. Y entonces, los familiares le comenzaron a decirle a ella, mira, no está bien que hagas esas cosas, aconsejarla, mira, no está bien que tú dejes a tus hijos solos y te salgas por las noches. ¿Cuál era la respuesta de ella? No, yo soy joven, tengo que disfrutar la vida. Pero mira, tú ya estás casada. No. Las malas amistades muchas veces corrompen. Ella era una joven sana. Hace un mes atrás, un mes y medio, y una semana antes de lo que le pasara, a ella le dijeron, mira, vuelve a casa, tu marido te perdona, vuelve a casa, no dejes tus hijos. No, quiero disfrutar la vida. Pasó una semana, ella siguió en su pensamiento de disfrutar la vida. Cuando regresaba a la casa después de venir de la discoteca, ahí tuvo un accidente. Perdió su vida. Borracha. ¿Dónde usted cree que está la vida de esa joven ahora? Muchas veces cuando somos jóvenes y a veces los adultos también pensamos que nuestra vida está comprada, que la tenemos asegurada con Dios. Me dolió tanto de esta joven porque es parte de mi familia. Porque se le anticipó, se le decía, no camines en esa vida, no hagas esto. Lo digo esto para que vea hasta dónde llega a veces el ser humano cuando nos apartamos del camino del Señor. El diablo siempre está esperando un momento para cambiarle a usted la mente y hacerle que su mente pertenezca a él. Esta joven no tuvo otra oportunidad. Dios le dio muchas. Le decía a través de pastores, le decía a través de su propia familia, mira, regresa, te van a perdonar. Y no quería. Ella decía que ella era feliz esa vida que llevaba. Pero en estos momentos, ¿dónde usted cree que esa joven está? Que murió todavía borracha. Amados hermanos, la palabra de Dios nos advierte, nos aconseja. Es dura muchas veces, pero es la verdad. Por eso dice el apóstol Pablo, mire como el 24 que estábamos leyendo, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La gente cambia la verdad de Dios por la mentira, amados hermanos. Y se cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Hay gente que le gusta que le digan mentiras. Hay gente que le gusta que le digan mentiras. Dice, cambiaron la verdad por la mentira. Quiere decir que ellos tenían la verdad. Ellos tenían la verdad en su corazón, pero la cambiaron. Así está el mundo. Usted no ve hoy en día cómo está la sociedad afuera. Las autoridades, cómo quitaron los mandamientos de la corte, cómo quitaron la oración de las escuelas. Y es prohibido hablar de Dios en las escuelas. Cambiaron la verdad por la mentira. En estos días, alguien me mandó una noticia de New Jersey. ¿Cómo están actuando el gobierno junto con las escuelas que quieren pasar una ley, amados hermanos, que es terrible? Una ley que enseñen a los niños las cosas de los adultos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que enseñen a los niños de 12 años. Y dice que quiere que lo dejen con punto y coma. ¿Hasta dónde está llegando la humanidad? Por eso es que vienen los juicios de Dios. Por eso es que los juicios de Dios cada vez se van viendo más seguidos. Si usted se pone a ver hoy en día, los juicios de Dios están por todos lados. Porque cambiaron la verdad por la mentira. Nosotros conocemos a un hermano que él es maestro y él nos contaba que en la escuela él tenía que llamarle a una joven como varón, por el nombre de varón, porque ella se había cambiado el nombre. Y la escuela le obligaba a él que él tiene que llamarle como ella quiere que se lo llame. Bendito Jesús. Si él no se quiere someter a eso, lo botan. ¿Hasta dónde está llegando la humanidad? Cambian la verdad por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hacían culto a las criaturas, a los animales, a los ídolos. Eso comenzó a ser gente que conoció a Dios. Gente que conoció a Dios comenzaron a hacer esas cosas, a hacerle culto a las imágenes. Por eso es que la Biblia dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Porque usted y yo, si no estamos firmes, si no estamos agarrados de la palabra de Dios, podemos ser engañados. El enemigo está todo tiempo pendiente para engañar a los hijos de Dios. Mire cómo dice el 26. Yo le dije a usted que esta palabra entregó, a mí me llamó la atención. Dice, por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
¿Hasta dónde llega la humanidad? Pero dice que Dios los dejó, en otras palabras. Los entregó a pasiones vergonzosas. Que la mujer dejó el uso natural. Y el hombre también. Hombre con hombre, mujer con mujer. En esos tiempos, amados hermanos, eso ya no es de ahora, no es de hoy en día. En esos tiempos, desde Sodoma y Gomorra, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer firmes. Dice que ellos recibieron retribución debido a su extravío. O sea, recibieron su castigo. Mire cómo dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo, dice esta palabra, otra vez la palabra, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó por la dureza de su corazón a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no querían saber nada de Dios. Mírenlo como dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, ellos decían, no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios. Y hoy en día así está la humanidad. Los jóvenes, yo tengo hijos jóvenes también, y dicen, no necesitamos a Dios. La humanidad dice, no necesitamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios los entrega, los deja. Ustedes no me quieren servir, ustedes no dependen de mí. Entonces, cojan, piérdanse ahí. Dios no obliga a nadie a servirle. A nadie le obliga a Dios. Dios quiere que el ser humano venga voluntariamente. Por eso es que Él los entrega. Los entrega. El 29. Estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es injusticia? Hacer el mal. Aquellos injustos. Aquellos que son abusadores. Atestados de toda injusticia. Fornicación. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Llevar una relación antes del matrimonio. Eso es fornicación. Yo le estoy hablando lo que dice la Biblia, amados hermanos. Así es. Aleluya. Aquí no se puede tapar el sol con el dedo o con la mano, como dice. Eso era lo que estaba viviendo ese tiempo el pueblo. Por eso que el apóstol Pablo estaba corrigiendo. Fornicación, perversidades, avaricia. Mire todas las cosas malas. Avaricia. El que es avaricioso, el que no se contenta con lo que tiene, sino que quiere mucho más. Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que hacen, sino los que también
se complacen con los que las practican. Es fuerte la palabra de Dios. Pero ella es la que nos va a llevar al cielo. Ella es la que nos va a llevar ante el Padre. Mire, la Biblia dice que los que practican son dignos de muerte. ¿Y qué es muerte? Muerte significa ser separado de Dios por la eternidad. Y Dios ha creado dos lugares nomás. Una para el diablo y otra para sus hijos. Él creó dos lugares, para el diablo y sus ángeles. Porque están ya separados de Dios. Pero allá van a ir todo aquel que comete las cosas que hablamos ahora. Muerte significa separación de Dios. Usted está separado de Dios. Y Dios, amado hermano, no quiere que el ser humano vaya al infierno. Dios trata y trata con el hombre. Al pueblo de Israel el Señor le decía: hijo mío, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Cuando el pueblo se apartaba. Y muchas veces no hicieron caso. ¿Qué tenía que hacerle Dios? Justicia, juicio. Eso eran los dichos de estas personas. Eso eran los dichos del corazón de ellos. Disfrutar, la idolatría. Eso es lo que había ellos en el corazón. Pero vemos cuán diferente era el salmista David. El salmista David dijo en el versículo 7, sigamos viendo cómo él dijo. En el versículo 7, 19, 7. Mire cómo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. De toda alma puede ser convertida si abre su corazón. Dios quiere ver la disposición del corazón del ser humano para él actuar. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Esto quiere decir una directa, absoluta, completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. La palabra inerrable. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Inerrable. Eso es lo que quiere decir, que es perfecta. La palabra inerrable quiere decir que la palabra de Dios es perfecta, no hay error en ella. No hay error en ella. La palabra de Dios es infalible. ¿Usted ha escuchado esta palabra, infalible? Se refiere al hecho que la Biblia no falla como guía absoluta, confiable para nuestra fe. La Biblia no falla, amados hermanos. La Biblia no falla en llevarla a usted, si usted sigue lo que dice la Biblia, al reino de los cielos. No falla. Alabado sea Dios. El testimonio de Jehová es fiel, dice la segunda parte de ese versículo, que hace sabio al sencillo. Esta palabra sabio, esta palabra testimonio en hebreo dice edut,
se traduce como testimonio o testigo. Cuando el salmista David está hablando, tu testimonio, Jehová, es fiel, que hace sabio al sencillo. Él está hablando de los 10 mandamientos. Testimonio significa los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo Éxodo 26. No lo busque, yo lo voy a leer aquí, porque tengo que avanzar un poquito. Dice, Éxodo 25, 16, dice, y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Nos describe a las escrituras como testimonio divino. David nos está diciendo que la palabra de Dios es digna de confiar. Aleluya. Dios le dijo, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿dónde Dios le dio el testimonio a Moisés? Mire cómo dice Éxodo. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Ahí fue donde Dios escribió. Eso es testimonio. Fíjese cómo David, el salmista David, se expresaba con Dios, donde dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios le hace sabio a aquel sencillo. Dice David, el 8 del capítulo 19, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero hay muchos que no le alegran. Hay muchos que los mandamientos de Dios les son estorbos. ¿Por qué? Porque no llevan una vida correcta delante de Dios. Pero David decía, Señor, tus mandamientos, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra los ojos para salir del pecado. Alumbra a la persona. Aquel que está dispuesto, la palabra de Dios le alumbra. Al que no está dispuesto, pues no lo va a alumbrar. Porque Dios le conoce el corazón. Porque no hay disposición en él o en ella. Pero el salmista David decía con qué seguridad. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Esos eran los dichos de David. En esta noche en esta tarde pregunto yo, ¿cuáles son los dichos de usted? ¿Cuáles son los dichos de su corazón? ¿Cómo usted medita en su corazón acerca de Dios? ¿Qué hay en su corazón para Dios? David se expresaba de esta manera. Mire cómo dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que destila del panal. Así veía David los mandamientos de Dios. Para él no le eran gravosos. Pero la humanidad hoy en día les es gravoso la palabra de Dios. Le molesta la palabra de Dios. Yo a veces me tengo que sentar con mi hijo y explicarle, no, esto no es así.
Hay que buscar de Dios, hay que apegarse a Dios. Sin Dios tú no eres nadie. Así es. Gloria a Dios. Sin Dios no somos nada. Mientras esté con vida, yo le he dicho a mis hijos, yo les voy a hablar de Dios. Les guste o no les guste, te voy a mencionar a Dios. Porque sin Él no somos nada. Podremos tener todo el dinero, lo que sea, pero sin Dios no somos nada. Dice el 11, tu siervo es además, mire cómo veía David, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Usted ve? Este camino es duro, pero David dice que vamos a tener un galardón. Vamos a tener un premio. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Ese es el galardón que Dios nos da. Y Apocalipsis habla también de las coronas. El otro día hablamos de las coronas que nosotros, si nos esforzamos, llegaremos a tener. Que la Biblia dice que nos dará 5 coronas. Tenemos que esforzarnos, amados hermanos, a llegar hasta el final. Esto no es del que comienza, sino que esto es del que termina. Hay muchos que comenzaron, pero se han ido quedando. ¿Por qué? Porque no se agarran de la palabra de Dios. Porque no escudriñan. Muchos han sido engañados. Por eso que Jesús dijo, escudriñad las escrituras para que nadie os engañe. Hay tanta gente engañada. En este día, yo le motivo, amados hermanos, que sigamos adelante, seámosle fiel a Dios, vengamos a la iglesia con el corazón, no vengamos por venir, vengamos con la mente dispuesta a adorar a Dios. El salmista David decía, Señor, mi corazón está dispuesto a adorarte. Eso decía el salmista David, mi corazón está dispuesto a bendecir tu nombre, a adorar tu grandeza, a adorar tu majestad, a adorar tu deidad. Mi corazón, él era un rey, no se avergonzaba.